versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Vamos a leer un solo versículo. En la gracia de nuestro Dios, un solo versículo. Versículo 20, capítulo 3. Epístola a los Filipenses. Nos ponemos un instante en pie en respeto a la palabra. Dice allí la escritura, Filipenses 3, 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Padre bueno, gracias por tu hermosa y bendita palabra, que te rogamos sea aplicada a nuestros corazones en esta hermosa mañana soleada, preciosa que nos has dado, en que nos permites venir y congregarnos y escuchar tu voz y darte la adoración que te merece de nuestros corazones. Bendecimos cada vida que está hoy aquí presente y pedimos que esta palabra tome la dirección en la que tu Espíritu entiende, hace bien a cada uno de nosotros y glorifica tu nombre. Toma el control de este tiempo, de cada pensamiento, de cada corazón, y ayúdanos, porque sin la asistencia de tu Espíritu Santo nada podemos hacer en esta vida. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos las gracias, Padre. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Gracias por compartir. Hay muchas necesidades en la vida. La vida está llena de necesidades. Tenemos necesidades familiares. Tenemos necesidades económicas. Tenemos necesidades sociales. Y la vida se nos llena de necesidades, de puntos a los que uno mira, en los que siente que hay cosas que le son necesarias. Ahora, de todas estas necesidades de las que pudiéramos estar hablando extensamente hoy, hay una necesidad prioritaria y mayor que marcha a la cabeza de todas las demás necesidades, porque es como una puerta que abre el espacio al poder recibir las cosas que nos traen el resto de las necesidades que podamos tener. Esa necesidad es la necesidad de Jesús. Jesús es la necesidad mayor. Amén. La mayor de todas las necesidades que un ser humano puede tener. Por eso en esta hermosa mañana estamos hablando bajo el título Necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús. Jesús no es una elección que podamos darnos o no la libertad de hacer. Jesús es la necesidad mayor en el corazón de todo ser humano. Y vamos a estar en breve tratando de entender por qué necesitamos a Jesús. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué la persona que trabaja a su lado, que comparte con usted las presiones del trabajo que realiza, necesita a Jesús? ¿Por qué su patrón necesita a Jesús? ¿Por qué sus familiares cercanos y lejanos necesitan a Jesús? ¿Por qué sus vecinos necesitan a Jesús? ¿Por qué la sociedad toda necesita a Jesús? Hay tres razones por las que tú necesitas a Jesús. Número uno, necesitas a Jesús porque tienes un pasado. Necesitas a Jesús porque tienes un pasado. Y el pasado pesa en nuestra memoria, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Hace un par de años publiqué un artículo en mi blog personal que titulé Pasado y pesado, como se parecen ciertas palabras. Pasado y pesado, como se parecen ciertas palabras. Y es que en la medida en que la vida anda, la experiencia del pasado viene sobre nosotros con un peso propio. No nos podemos desprender de él, como nos podemos desprender de los objetos que tenemos en casa cuando la gente renueva sus muebles. El pasado pesa, porque no lo podemos olvidar.
y hay personas que han tenido pasados muy difíciles. Yo no quiero pensar, a veces me pongo a tratar de imaginar, porque tuve una infancia feliz, que creo que es lo más dichoso que uno puede tener en esta vida. Mis padres me dieron mucho amor y crecí en un hogar equilibrado, con patrones bíblicos de papá y mamá. Pero se lo digo porque a veces me pongo a pensar cómo debe de ser la vida de una persona que desde que comenzó a tener uso de razón, lo único que puede recordar son gritos en casa, hogar dividido, patrones disfuncionales, si es que conoció a sus padres, porque es que muchos no lo conocieron. ¿Cómo debe de ser el pasado en el recuerdo de personas que crecieron sin hogar, sin padre, sin amor, haciéndoles sentir los que lo tenían como una carga, una de más, uno que llegó o algo así? Qué duro debe de ser para estas personas tener esos recuerdos. Otros sufrieron maltratos tempranos, prisiones siendo niños, violencia juvenil, y qué duro debe de ser tener eso pesando en el recuerdo. Cuando uno escucha los testimonios de muchos de nuestros jóvenes centroamericanos, de nuestros jóvenes sudamericanos que integraban las típicas pandillas juveniles, y usted escucha cómo fue su crecimiento en el hogar, su nacimiento, usted se espanta con algunas de las cosas que cuentan. Y todo eso pesa en el recuerdo, porque está demostrado que no nos podemos desprender de los recuerdos que tenemos en la vida. Quedan grabados en nuestro mundo interior. Fue el gran éxito que le dio nombre a Sigmund Freud, el célebre padre del psicoanálisis, la figura más célebre de la psiquiatría contemporánea. Él aportó algo interesante y tristemente trágico, y es que todas las experiencias que los seres humanos tenemos dejan huella en la memoria de una forma o de otra. A veces no son recuerdos conscientes, sino recuerdos que quedan como huellas inconscientes. Esa mordida de un perro que ya no la recuerdas conscientemente, pero que hace que mires a esos animales con quizá sensación de hasta de terror. Hay personas que se aterrorizan con un animalito pequeño, una mascota, y no recuerdan por qué, ni saben por qué es así. Y es que en esos momentos tempranos de la vida, cuando uno no está preparado para enfrentar esos avatares, ocurrió la experiencia y ha quedado marcada la memoria en ese lugar escondido que Freud le llamó el inconsciente. En ese mundo inconsciente están los gritos de la infancia temprana. En ese mundo inconsciente, que es como la parte invisible del iceberg, en esa parte están escondidas los desprecios, los odios, los ataques, los recelos, las cosas malas que nos hicieron en la vida, y eso pesa mucho, al punto que a muchas personas les impide ser buenos. Hay personas que tienen un comportamiento esencialmente malo, porque todo lo que ha recibido en la vida es malo. Y esta semana conversábamos con una vida que nos consultaba acerca de una persona a la que ayudó muchísimo cuando llegó a los Estados Unidos, y le proveyó trabajo, le compró un móvil, lo ayudó con ropa, y esta persona, que triste es la experiencia que ahora tiene, que le ha hecho un trabajo de hechicería que casi le destruye la casa o cosas así. Y uno se pone a pensar, ¿por qué estas cosas pasan? ¿Cómo es posible que un ser humano llegue a ser tan profundamente malo? Tan profundamente malo. Y es que hay personas que no han conocido el bien de nadie. Todo lo que en la vida han conocido es el mal. Todo lo que le hicieron desde que tiene uso de razón es mal. Esto depende mucho del tipo de hogar en el que la persona creció. Por eso los patrones del hogar son tan importantes. Y todo esto pesa de una forma, hermano, que es a veces inmanejable. ¿Sabe lo que es un peso inmanejable? Un peso que usted no puede manejar, que se le va a caer, que es demasiado para usted. El pasado de mucha gente es un peso inmanejable. Inmanejable, no lo pueden manejar. Y es la razón por la que anualmente, oiga usted, anualmente 40,000 norteamericanos se quitan la vida.
40.000 norteamericanos que lo tienen todo, que tienen trabajo solvente, que tienen un estatus en el mundo que quisieran tener tantas personas, llega un punto en que se quitan la vida. Imaginen lo que son 40.000 personas, trata de llenar un estadio promedio y 40.000 personas es mucha gente. ¿Por qué se quita la vida? 40.000 norteamericanos. ¿Por qué se quita la vida todos los años? Entre 3.000 y 5.000 españoles, miembros de la Unión Europea. ¿Por qué se quita la vida tanta gente? Porque el pasado se les convierte en un peso inmanejable, no lo pueden manejar. Todo el que se quita la vida no pudo manejar el pasado. Ya sobre ellos grávidamente pesó lo suficiente como para aplastarlo. Han sido aplastadas por las experiencias que tuvieron en la vida. Y por eso uno necesita a Jesús, porque uno tiene un pasado. La palabra de Dios dice en Miqueas capítulo 7, versículo 19, Él sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Lo primero que hace la experiencia del Evangelio es desembarazarlo a usted del peso inmanejable del pecado, de la vida de sufrimiento que ha estado sobre usted a lo largo de todo su mundo anterior. Un peso que realmente llega a ser aplastante. El Señor se lo quita de usted. Necesitamos a Jesús para poder manejar el pasado que vivimos, porque en algunas personas ha sido grandemente tormentoso y hasta hoy les oprime. Cuando Cristo habló a aquellos que le escuchaban, dijo en Mateo 11:28 unas palabras importantes que describen la condición en la que la gente viene a Cristo. Él dijo: venid a mí, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y es que la gente viene a Cristo trabajada y cargada. ¿Cargada por qué? Cargada por el peso inmanejable del pasado. Del pasado. Personas que sus experiencias de violencia, cuando las cuentan, son inenarrables. Usted conoce personas sacadas de la droga o de la vida de perversión moral, que las cosas que cuentan son difíciles de oír, pero fueron reales. Y esas personas vienen entonces a la fe arrastrando esas memorias tan difíciles que solo les permite después llevar en la vida aquel que le llamó así, en esa condición, trabajado y cargado. Y yo creo que no hay una persona que no tenga un pasado difícil de manejar. Aún aquellos que se han criado en buenos hogares tuvieron que enfrentarse a un mundo maldiciente, a un mundo lleno de violencia. Han tenido que ver escenas espantosas que nunca hubieran querido ver. Las han tenido que ver. Todos nosotros hemos tenido que pasar por cosas que no hubiéramos querido pasar, y han dejado huellas interiores penosas y difíciles de manejar, que a veces suben al recuerdo y parece que nos van a aplastar. Eso es en Cristo. Yo no quiero pensar lo que recordarán las personas que no tienen quien les ayude a llevar esa carga de atrás, porque el Señor Jesús ayuda a las personas con la renovación del Evangelio y la asistencia del Espíritu Santo a manejar las experiencias de ese pasado que quedó, que no nos será juzgado, porque, como dice el profeta Miqueas, será echado a lo profundo del mar. No hay que ir a buscar nada allá atrás de lo que usted pasó, de lo que usted vivió, de lo que usted hizo. El Evangelio y el reino de los cielos está lleno de personas que tienen en su haber crímenes, latrocinios, desvergüenza, actos de deslealtad, problemas graves que los utilizaba el enemigo de las almas para atormentarle, trayéndoselas al recuerdo. Porque su enemigo espiritual tiene una agenda en que está cuidadosamente escrita cada cosa que usted hizo, y la utiliza para acusarle. Primero lo hace pecar, toma nota, y después lo utiliza el año que viene y el de más arriba para traérselo al pensamiento, para acusarlo y para atormentarlo.
Y si usted no tiene un refugio seguro en Cristo Jesús, mire, el pasado se vuelve inmanejable. No hay quien lo pueda manejar. Personas que han pertenecido a bandas criminales, cuántas cosas horribles deben de haber hecho. En Cuba tuvimos un superintendente que fue capo mafioso de los tiempos de Al Capone. Oiga usted, era miembro ejecutivo de las pandillas de Al Capone y llegó a ser superintendente nacional de nuestra organización, Asamblea de Dios. Se llamó Ramón L. Nieves, un gran hombre de Dios, un gran hombre de Dios. Y en una oportunidad, el pastor Rolando Rivero Reyes, en el oriente cubano, lo invitó. Superintendente, si usted nos pudiera contar su testimonio, porque debe ser tan impresionante el trato de Dios con usted. Y él contestó: de las atrocidades que yo hice en el pasado, no voy a hablar. Me las llevo a la tumba, así dijo. Y los que estaban allí pudieron entender cómo sería el pasado de ese hombre que participó en la fundación de la mafia. Al Capone es casi el pilar de las mafias en Chicago. Cuando comenzó con el tráfico de licores, él fue el que fundó la mafia, por decirlo de alguna forma, y él era uno de sus capos más importantes. Mire hasta dónde puede llegar el poder transformador de Jesucristo, como para convertir a un capo mafioso en el superintendente de una organización en una época en que los cargos eran difíciles de tener, había que tener cierta, eran tiempos, década del 50, nació en Puerto Rico, estaba en Nueva York, de allá entonces vino como misión para Cuba. Se lo digo, hermano, porque el pasado puede ser muy difícil, pero en Cristo se puede manejar, y esa es una de las razones por las que necesitamos a Jesús, porque el pasado llega a un punto en que no hay quien lo maneje. Los jóvenes no lo saben, los que son jóvenes no lo saben, porque el joven todavía no tiene un fondo de vida como para haberse enfrentado a tantas cosas que después en el recuerdo van a estar, ¿verdad?, hincando la conciencia. Pero cuando ya uno rebasa los 40 y los 50 años, uno ya ha vivido y uno ha pasado por momentos ya muy difíciles, frustraciones grandes, metas que no se cumplieron, gente con la que usted quiso quedar bien y no quedó bien. Quizá no le pudo dar a sus padres el nivel de vida que quiso darle, y quizá quiso llevar a sus hijos hasta una posición en la que tampoco pudo, y todo eso empieza a acumularse y acumularse, y el enemigo de las almas lo usa entonces ¿para qué? Para hostilizarte, para martirizarte, para hacerte sufrir, para destruirte. Porque cuando las personas entonces no saben llevar todo eso a Cristo, cuando las personas no tienen una experiencia con el Espíritu en la que te borra esas influencias, las personas llegan a un punto en que ya no pueden más. Y ese es el secreto que está detrás de todo el que se quita la vida. Eso es falso de que la gente muere por amor. Es falso que la gente muere porque lo botaron del trabajo, fue y se ahorcó. No es tan así. No es tan así. Cuando alguien se quita la vida, mire, la razón no es que no le alcanzó el dinero este mes, o que la esposa lo dejó, o que pasó. La razón es que hay un pasado que ya se le hizo inmanejable, y eso que ocurrió no fue sino la gota que llenó la copa, una copa que ya estaba llena. Y eso es todo lo que ha pasado. El que se priva de la vida, el que entra con un arma pesada, con un fusil automático, como tantas veces está ocurriendo. Hubo más tiroteos masivos el año pasado que días de año. El que hace una atrocidad como esa y embiste a la gente inocente en los lugares públicos, el que hace algo como eso no pudo manejar su pasado y está dando lugar a una conducta destructiva que finalmente lo va a terminar por destruir él también. Al punto que después en las cárceles, cuando los entrevistan los especialistas, ellos confiesan que no saben cómo pudieron hacer aquello. Pero es que no pudieron comportarse de otra manera, porque hay un peso de acusación contra ellos y hay una experiencia horrible interior que no pueden manejar.
Porque la gente quiere manejar la vida a su propio antojo y sin la asistencia del Espíritu Santo no hay quien maneje el pasado. El pasado pesa demasiado y los jóvenes no lo pueden entender. Pero cuando usted tiene una cierta edad ya las experiencias de atrás y ya los golpes demoledores que recibió atrás son demasiado grandes. Y llegar a 50 o a 60 años sin Cristo es horrible, hermano. Es horrible. Yo felicito a la juventud que está acá hoy. A tiempo están viniendo a la fe. Porque las personas que llegan a cierta edad sin Cristo, yo no sé cómo se las arreglan. Pero, dicho sea de paso, la tasa de edad en que es más alto el suicidio es la de la ancianidad, después de los 60 años. Son las personas que más se quitan la vida, el anciano. ¿Por qué? Porque son los que tienen un peso mayor gravitando sobre ellos en esa memoria que no nos podemos quitar. No la podemos quitar de nosotros. Los recuerdos están ahí. Y serán bien lacerantes, bien punzantes, bien hirientes. Y no los podremos manejar. Como no hayamos venido a aquel que dijo, vengan a mí, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo? Haciendo manejable el peso de ese pasado. Haciéndolo manejable. Y por eso las personas necesitamos a Cristo. En primer lugar, porque tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado. Y aún el más perfecto de los hombres tienen un pasado difícil. Difícil de manejar. Hay experiencias que son terribles en algunas personas. Pero todos tenemos muchas frustraciones. Todos tenemos muchos sinsabores. Todos hemos tenido que beber muchos tragos amargos. Todos, hermanos. No hay una sola persona en la tierra que no sienta en sí que el pasado lo lastima. Necesitamos a Cristo en primer lugar porque tenemos un pasado. Necesitamos a Cristo en segundo lugar. Porque tenemos un presente. Número uno, necesitamos a Cristo porque tenemos un pasado. Número dos, necesitamos a Cristo porque tenemos un presente, un día de hoy, que hay que manejar y que puede ser muy difícil manejar. Juan capítulo 10, versículo 10, dice el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Cristo tiene vida para nosotros hoy. Solo que cómo vamos a manejar el día de hoy sin Cristo. Cuando hay tanto peligro, cuando hay tanta inestabilidad, no podemos disfrutar el minuto en que vivimos si Cristo no está en nosotros. Porque el enemigo hará todo lo posible para que usted pierda la alegría del día en que vive, la alegría de hoy, el triunfo de hoy, para que usted no pueda disfrutar la experiencia de estar aquí, para que usted no sea consciente de que es algo muy grande el poder estar aquí sentadito, a menos que usted cobre conciencia y se compare dónde están los que no están aquí, llenando las cárceles pendientes de corte o en hospitales inmovilizados, con yesos de arriba a abajo, accidentados en las carreteras, esperando que llegue asistencia. ¿En cuántos lugares pueden estar los que no están aquí, los que no están congregados en alguno de los tantos puntos de predicación del Evangelio de este hermoso país? Usted, sin embargo, está. Pero para poder ser consciente de esa bendición y de ese privilegio, usted necesita tener la mente de Cristo, que es la que le dice a usted lo afortunado, lo dichoso, lo bienaventurado que es estar aquí en su casa. Porque recuerde que el enemigo solo va a recordar siempre lo malo. Es tan malo que solo va a traer a la mente suya la memoria de lo malo y no de lo bueno. Él nunca le va a recordar la familia tan bella que tiene. Él nunca le va a recordar los triunfos que ha logrado. Mucho menos que vive en un país donde han muerto tanta gente por llegar y finalmente no pudieron. Y usted está acá y es hasta solvente y tal vez hasta está ayudando a su familia. Una cosa que tantas personas quisieran hacer y no pueden porque apenas se pueden ayudar ellos mismos. Usted, sin embargo, se ayuda a usted
ayuda a su familia y hasta ayuda a la obra de Dios. Mire, si usted es importante, si usted es un dichoso. Pero eso el enemigo no se lo va a recordar. Él no le va a recordar a usted la salud que tiene. No le va a recordar la bendición de un hogar climatizado o de unas despensas llenas. No le va a recordar las cosas buenas que ha logrado. Porque la intención del enemigo es recordarle solo lo malo que en este momento puede estar, lo que le falta, lo que quiere tener ahora y no tiene, para impedir el disfrute del día que está viviendo hoy. Eso es lo que el enemigo quiere. Y usted tiene que aprender a discutir la bendición del día en que vive, el hoy, el presente. Usted necesita a Cristo hoy para manejar este día, este tiempo, esta hora, la experiencia de este soleado y hermoso día en que estamos viviendo, para que no sea este un día de fracasos y de caída, sino que sea un día de dicha y de bendición. Y en tu diario espiritual, a la noche puedes escribir: hoy fue un día bendito, en que tuve el privilegio de estar en la casa y pasaron cosas buenas. Puedas hacerlo, porque es bueno hasta llevar un diario espiritual para el registro de tus triunfos personales. Necesitas a Jesús porque tienes un pasado. Necesitas a Jesús porque tienes un presente. Y número 3, ya para acabar, necesitas a Jesús porque tienes un futuro. Necesitas a Jesús porque tienes un futuro. Hebreos 9:27, ya estoy acabando. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Tenemos un futuro. Seremos juzgados. Y para ti y para mí que estamos aquí en esta hermosa mañana, nuestra condenación por todo lo malo que podamos haber hecho, nuestra culpa, el pago del mal que hicimos, fue transferido a la cruz. Ya se pagó. Ya se pagó. Es como una cuenta que alguien asumió. Tú la debías, pero alguien la asumió. Esa es la cruz. La cruz es la asunción en Cristo de los pecados del hombre. Ahora, la persona que no viene a Cristo es alguien que ha elegido asumir una cuenta que ya alguien le pagó. Que ya alguien le pagó. A veces quizás alguien le pagó algo y usted no está conforme con esa persona. No, yo voy a pagar lo que yo debo. Porque no quiero compromiso con esa persona. Yo voy a pagar lo que yo, el dinero que debo, cuánto es, yo lo voy a pagar. Pero, ¿qué lo quiere pagar? No, pero yo no lo acepto. Yo no lo acepto, yo lo voy a pagar. Esa es la cruz en la humanidad. Hay personas que no aceptan que Cristo pague las culpas por ellos y lo rechazan. Eso es lo que están haciendo. Asumiendo una cuenta que ya alguien pagó. Solo que ignoran, en la mucha ignorancia espiritual que tienen, ignoran que esa cuenta es impagable. La cuenta del pecado es impagable y cuesta el infierno y el lago de fuego y azufre, que es castigo eterno. Esa cuenta no hay quien la pueda pagar. Si esa cuenta se pudiera pagar, Cristo no hubiera venido. Que cada uno pague su cuenta, pero la cuenta era impagable. Y nuestro destino eterno era el lago de fuego y azufre, en la compañía eterna de esos demonios, de esos principados y de esas potestades, y de ese Satanás, enemigo de las almas, enemigo de todo lo que tenga la imagen o la proyección de Dios. Esa es nuestra cuenta que hay que pagar. Y cuando venimos a Cristo, lo que estamos haciendo es aceptando el pago que Él hizo de la cuenta que estaba sobre nosotros. Eso es venir a Cristo. Y necesitamos venir a Cristo porque tenemos un futuro en que seremos juzgados. El día en que usted sea juzgado, el día en que suba su espíritu a la presencia del Padre, usted se dirá a sí mismo: qué sabio fui el día que acepté a Cristo como Salvador personal. Amén. Qué sabio fui esa mañana de domingo en que no tenía ganas de venir a la casa de Dios y vine. Aleluya. Y vine y me senté allí a escuchar la palabra y adorarle.
malo que bueno, con poca fuerza, pero vine. Qué sabio fui esa mañana. Qué sabia fui esa mañana cuando arrastré a mi esposo que no quería venir y lo agarré por el brazo y lo obligué a vestirse y lo obligué a salir y lo traje. Qué sabia fui. Ese día lo vamos a decir porque tenemos un futuro y un futuro complejo en el que seremos juzgados y las personas serán juzgadas en Cristo. Todos tenemos una cuenta, pero la diferencia está en si esa cuenta fue transferida al que lo pudo pagar todo o si esa cuenta continúa en nosotros. El que no aceptó a Cristo, mire, tiene la cuenta y la tiene que pagar, porque la paga del pecado es muerte y Dios no es como nosotros, que hacemos la justicia media, que somos medio buenos, medio malos. Dios es perfecto. Aleluya. No hay falta en él. Su justicia demanda satisfacción por cada falta que se ha cometido. Y Cristo es la solución y la propiciación por nuestros pecados. De modo que la persona que no aceptó a Cristo no tuvo transferencia de la cuenta y el pago debe hacerse de modo activo. Y es muy triste, hermano y hermana, es muy triste que habiendo Cristo pagado la cuenta, la gente la rechace. La gente la rechace. Pero qué cómodo es saber que una cuenta grande alguien la pagó. Qué cómodo es cuando estuve enfermito, estuvimos un poquito malito hace como 2 años, por poco no. Y la cuenta se hizo un poco grande. Y aquello yo no sabía cómo. Mi seguro podía costear una buena parte, pero seguía grande. Seguía grande. Y qué bueno es que en el hospital, la última vez que llamé, me dijeron, no, alguien asumió acá de la institución. Nunca sabremos quién fue, pero qué agradecido que di. Dios del cielo. Amén. Una parte la asumió el propio hospital como obra de caridad. Qué triste es que Cristo lo pagó todo y la gente lo rechaza. Qué triste es que las personas piensen que pueden manejar su pasado, su presente y su futuro. Necesitamos a Cristo porque tenemos un pasado que llega a ser inmanejable, un presente en el que hay que discutir nuestra bendición, porque mira, nadie la va a discutir por ti, tú tienes que discutir tu bendición. Y tenemos un futuro en que seremos juzgados. El futuro ya no es una cuestión de lo que yo pueda recordar del pasado o de la discusión de la bendición del presente. El futuro es complejo porque seremos juzgados. Y seremos juzgados en Cristo, los que creyeron y los que no creyeron. Los que no creyeron, Cristo, usted no lo aceptó, la cuenta está congelada, usted la tiene que pagar. Porque usted no aceptó que Cristo la pagara. Usted en sus vanidades, en sus ignorancias, sabiendo que había un Dios en los cielos, y más del 98% de la humanidad cree que hay un Dios en el cielo, no aceptan el pago de la deuda y la asumen sobre sí. Y el lago de fuego y azufre, que es el lugar definitivo a donde van los que mueren sin Cristo, es un lugar complejo, ¿sabes? El infierno es un lugar transitorio. El infierno será vaciado el día del juicio, la segunda resurrección. Pero el lugar definitivo al que irán las personas que mueren sin Cristo es el lago de fuego y azufre. ¿En qué se diferencian? En que en el lago de fuego y azufre estarán todos los que capitanearon la gran rebelión contra Dios, desde Satanás, que va a estar eternamente en el lago de fuego y azufre, hasta el último de los demonios que ha existido, y hasta el último desdichado ser humano que no quiso aceptar a Cristo como Salvador personal y prefirió vivir una vida perdida, adorando a veces en idolatrías a ese que le odia, a ese que maltrata a la humanidad, que fue la razón primera de la caída del primer hombre, que hundió la tierra en miseria y desgracia, a ese ser lleno de tiniebla y oscuridad, a ese le adoran y a ese le invocan. No quieren adorar e invocar al que murió por ellos, al que los amó con amor eterno, al que los creó. A ese no lo quieren adorar. Y adoran entonces y hacen trabajo y le dedican obra e invocan el nombre de aquel enemigo de las almas, representante de las tinieblas. Nada más deshonroso, incoherente y contradictorio que una cosa así, el corazón de un idólatra. No hay nada más raro que un ser humano en la idolatría.
imágenes, adorando cosas paganas, llenas de oscuridad y tiniebla. Prefieren adorar entonces a ese. Y con ese entonces estarán eternamente en el lago de fuego y azufre. Y eso es triste. Y eso es triste. Qué hermoso es aceptar el pago de nuestra culpa por parte de uno que nos amó y murió por nosotros. Seremos juzgados en ese futuro. Seremos juzgados en aquel de quien dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Amén. Pregunté un día al pastor Francisco Sotelo hace 35 años, ¿cuál usted cree que sea la palabra idónea para darle a alguien que va a morir? Y él pensó un instante y me dijo 2 de Corintios 5, 1. Pregunté, ¿qué dice allí? Y entonces me leyó: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Mire, aquí está puesto en forma condicional. Si este templo se deshiciere, pero esta es una realidad, porque este templo se va a deshacer en algún momento. Vamos a morir. Todos tenemos certeza de que vamos a morir. Ahora, si morimos en Cristo, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos, ¿qué cosa? Una casa. Una casa, dice la palabra. Dice que tenemos de Dios un edificio, ¿verdad? Eterno en los cielos. Por eso necesitamos a Cristo. Este cuerpo se va a deshacer. Necesitamos a Cristo porque en ese futuro del que estamos hablando, vamos a morir. Todos vamos a morir. Y cuando se deshaga este templo, ¿qué nos vamos a hacer? En Cristo. En Cristo, fíjate como dice la palabra. En Cristo tenemos un edificio eterno en los cielos. Por eso necesitamos a Cristo. Dice Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo va a ser reunido en Cristo. O sea, de reunir todas las cosas en Cristo. La palabra griega exacta para referirse a ese reunir todas las cosas en Cristo es la palabra recapitular en griego. Solo que no sería tan comprensible usarla para la comprensión de esta idea. Habría que decir, porque literalmente lo que está diciendo, de recapitular todas las cosas en Cristo. Pero como modernamente la palabra recapitular significa algo así como resumir o volver a decir de forma abreviada las ideas anteriores y no va a ser entendido, se prefiere entonces parafrasear y escribir de reunir todas las cosas en Cristo. Pero la palabra recapitular, ¿qué quería decir para los griegos recapitular? Recapitis, poner sobre una nueva cabeza. Es una voz griega larga y rara, parecida a anakafalaiosis. Más o menos los griegos pronuncian así. Pero quiere decir una nueva cabeza. Recapitular es colocar una nueva cabeza. Cristo es la cabeza de la humanidad que va al cielo. Ya no es Adán. Cristo fue colocado como nueva cabeza de la humanidad. Cuando dice de recapitular, ¿verdad? De recapitular todas las cosas en Cristo, que aparece como de reunir todas las cosas en Cristo, lo que está diciendo es eso, que todo ha sido colocado a la cabeza de aquel que por nosotros murió, Cristo Jesús, del cual somos cuerpo, como iglesia. Y finalmente le dejo las palabras de Filipenses 3:20, que nos ayudan a entender por qué necesitamos a Cristo. ¿Por qué necesitamos a Cristo? En nombre de ese futuro que vamos a vivir, que leímos al principio. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Usted es ciudadano del cielo. Se discute tanto acá en materia de legislación,
adopción, la naturalización del extranjero, etc. Pero mire, hermano, su verdadera ciudadanía está en los cielos. Ese es su futuro. Ese es su futuro. Pero tenemos que aceptar a Cristo como Salvador personal en lo más profundo de nosotros. Porque de Él determina, de Él depende, Él determina y de Él depende ese futuro. Número 1, necesitas a Cristo porque tienes un pasado. Número 2, necesitas a Cristo porque tienes un presente. Número 3, necesitas a Cristo porque tienes un futuro. Y las tres cosas están sobre ti al mismo tiempo. No nos podemos desprender del pasado. Es un hilo invisible que nos ata y nos influye. De hecho, cada cosa que hacemos está predeterminada por ese pasado que vivimos. Las cosas que nos molestan, nuestros prejuicios, nuestros gustos y nuestras preferencias dependen de ese pasado que nos mortifica y nos hiere tanto muchas veces. Tenemos un pasado, tenemos un presente que hay que discutir. Un día que tiene que ser bendición y victoria, que hay que luchar y nadie lo luchará por ti. Tenemos un presente, el día de hoy. En el día de hoy se está gestando todo ese futuro que vendrá. Y tenemos finalmente ese futuro al que me refiero. Un futuro que no podemos desconocer. Porque las personas cuidan mucho su futuro en esta vida. Cuidan mucho su retiro. Pagan su seguro social para tener algo que después poder utilizar como soporte cuando termine de trabajar. Cuando las fuerzas se acaben. La gente quiere tener casa propia para no estar pagando toda la vida. La gente piensa en el futuro, aquí en esta vida. Y hay que pensar en el futuro eterno, porque seremos juzgados. Mire, no hay una sola comunidad indígena en la tierra que no tenga conciencia de la existencia de dos cosas: de un Dios eterno y de un día de juicio en que seremos juzgados. Ese pensamiento ancestral está en los corazones de todas las comunidades estudiadas de la tierra, aún de los indígenas de Australia. Son bien humildes. Aún de ellos allá, cuando los han estudiado, tienen conciencia de Dios y tienen conciencia de un juicio final en que serán premiadas las buenas acciones y serán castigadas las malas. Eso está en el corazón, en la mente y en el pensamiento de todas las comunidades de la tierra. El ateísmo no es natural. Eso fue un desaprendizaje y es un invento satánico. Un invento satánico, porque no es ni siquiera natural. La persona por naturaleza cree y mira el cielo y piensa en Dios por naturaleza. De modo, hermano, que si hay alguna duda a la hora de hablar con alguien, ya tienes argumentos esta mañana para explicarle por qué necesitas a Cristo. Tú necesitas a Cristo porque tienes un pasado y no me vas a engañar. Es inmanejable para ti. Es inmanejable, no me vas a engañar. Yo sé lo que es tener 50 y 60 años y tener que mirar atrás y sentir el dolor que producen las metas que no alcanzamos, los castigos inmerecidos que sufrimos, las injusticias que sobre nosotros practicaron, ver a los demás llegar inmerecidamente y tú, pese a los esfuerzos que hiciste, no poder hacerlo. Todas esas cosas están en ti. Eres una alcancía de recuerdos y eres una agenda en la que se acumulan malas experiencias, y eso es inmanejable. Se lo puedes decir así a tus compañeros de trabajo, se lo puedes decir así a tus amigos de trabajo. Mira, ese pasado no lo puedes manejar, por más que tú quieras. Cristo habló del pasado de la gente y lo describió en términos de trabajado y cargado. Así está la gente, aunque te sonrían felices, aunque manejen automóviles modernos, aunque disfruten cuentas bancarias holgadas y vivan en casa suntuosa, tienen un pasado muy difícil. Si no, los millonarios no se suicidaran. Y los 10 millonarios más importantes de comienzo del siglo XX se quitaron la vida. Los 10. Los 10. En mi país, uno de los banqueros principales, Juan Gelas, se quitó la vida cuando se enteró que solo le quedaban $5 millones en su cuenta bancaria. Pastor, si yo tuviera $5 millones. Se quitó la vida Juan Gelas, uno de los directivos bancarios más grandes. ¿Por qué?
no pudo manejar el pasado de quiebra, no pudo manejar la experiencia de sentirse orillado, preterido, en una sociedad en la que era la élite, no lo pudo manejar. Y las personas que no pueden manejar eso, hermano, necesita a Cristo. Diga a tu compañero de trabajo, porque tú tienes un presente un día de hoy. Tú no sabes si el día de hoy va a ser una gran bendición o va a ser una gran desgracia, porque apenas usted sale a la calle, usted no sabe lo que va a pasar ahí. Sí, por el lado suyo manejan drogadictos, gente armada. Texas está armada hasta los dientes, todas las personas están armadas. Y en un incidente de violencia no se sabe lo que va a pasar. Violan las leyes y entran a los Walmart armados. Texas es el estado más armado de los Estados Unidos. Todo el que le pasa por al lado tiene un arma, quién sabe de qué calibre. Usted está en peligro. Usted está en peligro siempre. Y necesitas a Cristo, compañero de trabajo, porque tienes un futuro. Te van a juzgar, vas a ser juzgado. Vas a ser juzgado. Hay un juicio eterno. Y el infierno está malo. Pero tengo otra noticia para ti de algo peor. El lago de fuego y azufre está todavía peor que el infierno. Porque el lago de fuego y azufre es cohabitar eternamente con las tinieblas representadas en Satanás, en sus ángeles caídos, sus demonios. Si a usted es difícil en esta vida estar cerca de un endemoniado, uno solo, a usted es difícil. La experiencia es horrible de tener un compañero de trabajo endemoniado, que ahorita hablaba el hermano Félix de las personas con las que trabaja uno. A veces yo he trabajado con gente endemoniada y aquello es imposible. Muy difícil. Imagínense ahora lo que va a ser el lago de fuego, en la que van a estar todos los endemoniados de la historia, con todos los ángeles caídos de la historia, aún aquellos que en este momento son tan malos que están atados en prisiones de oscuridad, como anuncia la epístola. Son tan malos que no están sueltos, están atados en prisiones de oscuridad, pero serán sueltos. En el Apocalipsis los vemos que son sueltos, adoptan corporeidad de escorpiones o de cosas parecidas. Todo eso va a ser suelto otra vez en un futuro que está muy cercano, porque estamos en los tiempos del fin. Mire que pasan cosas malas y usted dice, ¿el mundo está malo? No, el mundo no está malo. Malo se va a volver cuando esos que están atados allá abajo en prisiones de oscuridad sean sueltos y suban. Pedro y Judas lo destacan en sus epístolas. Cuando eso que está ahí suba, entonces el mundo sabrá lo que es un mundo malo. Tú y yo ya nos habremos ido con Cristo. Amén. En el rapto. El rapto precede a la gran tribulación, que es esa época que estoy describiendo. Gracias. Y todo eso es futuro. Gracias. Todo eso es futuro. Por eso tú, compañero de trabajo, así le puedes decir, necesitas a Cristo. Esto se va a poner malo. El COVID-19, ni las abejas asesinas, ni la guerra de Ucrania, ni el encarecimiento del combustible son nada comparado con lo que viene. Amén. No se deje engañar hablándole de avivamiento en los tiempos del fin. No está anunciado el avivamiento para los tiempos del fin por ninguna parte en la palabra de Dios. Lo que está anunciado es apostasía. Lo que en la palabra de Dios aparece es quebrantamiento de la fe. Cuando el Hijo de Dios viniere, hallará fe en la tierra, como en los días de Noé, dice el Señor, así será. Lo que está anunciado para el final es idolatría, apostasía, vendrán muchos en mi nombre, guerra, terremoto, pandemia, muerte. Eso es lo que está anunciado para el fin. Y ese fin es nuestro futuro, el tuyo y el mío, porque tú y yo estamos viviendo los tiempos del fin. Dios nos ayude, hermano. Sí. Pero tiene suficiente argumento para hablarle a todos aquellos que están cerca de ti y para hablarte a ti mismo. Necesitamos a Cristo, mire, porque tenemos un pasado. Necesitamos a Cristo porque tenemos un presente. Necesitamos a Cristo porque tenemos un futuro. Necesitamos a Cristo. Y mañana temprano a tu compañero de trabajo, díselo de frente. ¿Por qué necesitas a Cristo? No, esto no es una opción, una elección. Ni te hablo de iglesia, te hablo de Cristo. Porque tienes un pasado y es inmanejable. No me vas a engañar. Yo estoy en un cuerpo humano igual que tú. Yo sé lo que es recordar las barbaridades que hicimos. Yo sé lo que es recordar de dónde venimos. Yo sé lo que es recordar lo que pasó. Yo sé todo eso. Y eso está en ti, que eres tan humano como yo. Y tienes un presente y tienes un futuro. Vas a ser juzgado. Dios ayude a la raza humana caída por la que Cristo murió. Él no murió por demonios, ni murió por Satanás. Algunos teólogos dicen que parece ser una criatura tan mala que no aceptará jamás perdón.
Dios sabrá a esos niveles cómo se manejarán esas cosas. Lo cierto es que es el mal personificado en un ser. Pero por la gracia humana, por ti, por mí, Cristo murió. Amén. Cristo murió. Y tú tienes perdón. Tú tienes perdón a tu compañero de trabajo. Y la asistencia del Espíritu Santo te va a ayudar a manejar el pasado, a manejar el presente y a proyectarte en un futuro de salvación y vida eterna. Que el Señor nos bendiga ricamente en esta hermosa mañana y nos ponemos en pie para orar. Padre bueno, gracias te damos por tu palabra.